Madre entra en pánico al ver la barriga de su hija crecer. Doctora hace eco y llama al 911. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta de la historia. El reloj de la sala de espera avanzaba implacablemente, mientras Margaret Reynolds sujetaba el gastado osito de peluche de su nieta, con el relleno asomando por una costura en uno de sus brazos. Tras las puertas dobles, en algún lugar del laberinto del Hospital General del Condado, Emily, de 12 años, se sometía a otra exploración. Las luces fluorescentes proyectaban duras sombras sobre el rostro desgastado de Margaret, profundizando las líneas grabadas por 63 años de luchas vitales. Señora Reynolds, apareció un joven médico, con un portapapeles en la mano. Su uniforme parecía demasiado nuevo, su rostro demasiado liso para estar dando noticias sobre algo tan serio. Margaret se levantó, sus rodillas protestando después de 3 horas de espera. ¿Cómo está mi Emily? ¿Qué le pasa? El médico, el doctor Chen, según su identificación, la guió a un rincón más tranquilo. Todavía estamos tratando de determinarlo. La distensión abdominal es significativa, y sus niveles de dolor nos preocupan. ¿Pero qué lo está causando? La voz de Margaret se quebró. Es solo una niña, el doctor Chen vaciló. Hemos descartado varias posibilidades. No es apendicitis, no es una infección común. Necesitamos realizar pruebas más especializadas. Margaret captó la mirada, intercambiada entre el doctor Chen y una enfermera que pasaba. Esa mirada de profesionales médicos compartiendo preocupaciones que aún no estaban listos para expresar en voz alta. Escuché a alguien mencionar. Margaret tragó con dificultad. Alguien mencionó embarazo. Tiene 12 años, doctor. 12 años. La expresión del doctor Chen se suavizó. Hemos descartado eso, señora Reynolds, pero algo está causando que su abdomen se hinche a un ritmo alarmante. La ecografía mostró algo inusual. Estamos consultando con especialistas ahora. Hace 3 días, Emily se había doblado mientras ponía la mesa para la cena. Margaret había notado las sudaderas holgadas de su nieta últimamente, su resistencia a cambiarse para la clase de gimnasia, pero lo había atribuido a la adolescencia que se aproximaba. Ese deseo natural de privacidad. ¿Cómo pudo haber pasado por alto algo tan grave? ¿Puedo verla?, preguntó Margaret. Pronto. La están preparando para una resonancia magnética. El doctor Chen revisó su localizador. Señora Reynolds, ¿cuánto tiempo ha estado Emily experimentando síntomas? No lo sé exactamente. La vergüenza invadió a Margaret. Mencionó dolor de estómago hace unas semanas, pero pensé que era solo... Se detuvo. Le di té de jengibre, debería haberla traído antes. El localizador del doctor Chen sonó. Necesito irme. La trabajadora social vendrá a hacer algunas preguntas sobre el historial médico de Emily y la situación en casa. ¿Trabajadora social? La columna de Margaret se tensó. ¿Por qué? Procedimiento estándar cuando tratamos con condiciones inexplicables en menores, respondió, pero sus ojos no se encontraron completamente con los de ella. Intente no preocuparse, señora Reynolds. Mientras el doctor Chen se alejaba apresuradamente, Margaret se hundió de nuevo en la suya de plástico moldeado, apretando el osito de Emily contra su pecho. Había criado a su propia hija como madre soltera, y ahora estaba criando a su nieta en las mismas circunstancias. Diferente generación, mismas luchas. Siempre había hecho lo mejor posible, trabajando turnos dobles como limpiadora, asegurándose de que hubiera comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Pero, ¿había sido suficiente su mejor esfuerzo? Una voz llamó desde la recepción. Señora Reynolds, están listos para usted. Margaret se levantó, cuadró sus hombros y caminó hacia las puertas que conducían a P-100. Emily, cualquiera que fuera lo que le estaba pasando a su nieta, lo enfrentarían juntas, tal como habían enfrentado todo lo demás.
Detrás de esas puertas, Emily esperaba, pálida y pequeña contra las sábanas del hospital, con un secreto que había temido compartir hasta que fue imposible ocultarlo por más tiempo. La habitación del hospital de Emily estaba silenciosa, excepto por el pitido constante de los monitores. Margaret se sentó junto a la cama, observando cómo el pecho de su nieta subía y bajaba en un sueño intranquilo. La resonancia magnética había agotado a Emily, y los médicos le habían dado algo para ayudarla a descansar mientras analizaban los resultados. Señora Reynolds, una mujer con un portapapeles y una expresión permanentemente cansada estaba en la puerta. Soy Diane Brooks de Servicios Sociales. ¿Tiene un momento para hablar? Margaret asintió con reluctancia, siguiendo a la trabajadora social a una pequeña sala de consulta. Entiendo que Emily ha estado a su cuidado durante algún tiempo, comenzó la señora Brooks, con su bolígrafo listo sobre un formulario. ¿Podría explicar las circunstancias? Las manos de Margaret se retorcían en su regazo. Mi hija Vanessa, la madre de Emily. Ella ha estado fuera durante unos 7 meses. ¿Fuera?, repitió la señora Brooks, dejando la palabra suspendida entre ellas. Ella lucha con ciertos problemas. Dejó a Emily conmigo mientras se arregla. ¿Y el padre de Emily? No está presente, nunca lo ha estado. La señora Brooks hizo una anotación. ¿Y usted es la tutora legal de Emily? Yo... Margaret vaciló. Nunca lo hicimos oficial. Vanessa siempre dijo que volvería pronto. La expresión de la trabajadora social se mantuvo neutral, pero Margaret sintió el juicio de todos modos. ¿Y usted trabaja como limpio oficinas? 3 edificios en el centro, mayormente por las tardes, y la casa de la señora Holden los martes. ¿Quién cuida a Emily cuando usted trabaja? Tiene edad suficiente para quedarse sola en casa unas horas, y la señora Perkins de al lado la vigila. Emily es una niña responsable. La señora Brooks continuó, tomando notas. ¿Cuándo fue la última visita médica de Emily antes de esta emergencia? La pregunta golpeó como un golpe físico. Ha sido un tiempo. Su examen físico escolar el año pasado. No tenemos seguro, y Vanessa perdió la tarjeta de Medicaid de Emily. He estado queriendo volver a solicitarla, pero los formularios... Ya veo. 2 pequeñas palabras cargadas de desaprobación. Más tarde, caminando de regreso a la habitación de Emily, Margaret sintió el peso de cada uno de sus 63 años. Tenía 16 cuando tuvo a Vanessa. Demasiado joven, todos decían. Ahora Vanessa... John había ido, y aquí estaba Margaret, todavía limpiando casas ajenas, todavía luchando por proveer. ¿Abuela? La voz de Emily era pequeña cuando Margaret entró en la habitación. Estoy aquí, cariño. Margaret se sentó junto a la cama, tomando la mano de Emily. ¿Me van a llevar? Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily. La señora con el portapapeles me hizo muchas preguntas sobre casa. Nadie te llevará a ninguna parte, dijo Margaret firmemente, aunque la incertidumbre la corroía. Somos familia. Permanecemos juntas. Emily apretó su mano. Siento no haberte contado antes sobre mi estómago. No quería preocuparte. ¿Cuánto tiempo ha estado doliendo, Emily? ¿Realmente? Emily bajó la mirada. Unos pocos meses, pero se puso realmente mal esta semana. Oh, cariño. Margaret contuvo las lágrimas. ¿Por qué no dijiste algo? Ya trabajas muy duro, y no tenemos dinero para médicos. La sabiduría de Emily era superior a su edad, una necesidad nacida de las circunstancias. Un golpe en la puerta los interrumpió. El doctor Chen entró con un médico senior, sus expresiones cuidadosamente compuestas. Señora Reynolds, Emily, dijo el doctor Chen. Este es el doctor Winters, nuestro jefe de medicina pediátrica. El doctor Winters asintió gravemente. Hemos revisado las exploraciones de Emily. Hay una masa sustancial en su abdomen que está causando la hinchazón y el dolor. ¿Una masa?, repitió Margaret, la palabra extraña y aterradora.
¿Como cáncer? No creemos que sea maligno, respondió el doctor Winters, pero es grande y está creciendo. Necesitamos hacer una biopsia inmediatamente para determinar exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Cómo pasó esto?, preguntó Margaret, su voz apenas por encima de un susurro. Eso es lo que necesitamos averiguar, dijo el doctor Winters. La situación es inusual. Esta masa no apareció de la noche a la mañana. La pregunta no formulada quedó suspendida en el aire. ¿Cómo había pasado desapercibida la condición de Emily durante tanto tiempo? Margaret sostuvo la mano de Emily con más fuerza mientras los médicos explicaban el procedimiento de biopsia. Fuera de la ventana, la oscuridad caía, y con ella llegó la realización de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Los pasillos del hospital se habían convertido en un laberinto que Margaret navegaba con creciente familiaridad. 3 días habían pasado desde la biopsia de Emily, y cada hora traía nuevas pruebas, nuevos médicos y nuevas incertidumbres. Buenos días, señora Reynolds. La enfermera Jessie, el único punto brillante en este ambiente estéril, sonrió mientras revisaba los signos vitales de Emily. ¿Cómo está nuestra paciente hoy? Emily, más pálida que las sábanas que la rodeaban, logró una pequeña sonrisa. La medicina para el dolor ayuda. ¿Puedo intentar caminar hasta el baño hoy? Veamos qué dice el doctor Chen, respondió Jessie, ajustando la vía intravenosa de Emily. Esos puntos de la biopsia necesitan tiempo para sanar. Margaret observaba desde su cama, improvisada, un sillón reclinable que había dejado su espalda llena de nudos. Ya había faltado 2 noches de trabajo, pidiendo favores a otros empleados de limpieza para cubrir sus edificios. Cada turno perdido significaba menos dinero para el alquiler, para comida, para los gastos crecientes que no se detendrían solo porque su mundo se había paralizado. Un equipo de médicos entró. El doctor Chen, el doctor Winters y otros 2 que Margaret no había conocido. Hablaban en voz baja al pie de la cama de Emily, mirando gráficos y asintiendo. Margaret se sintió invisible, aunque estaban discutiendo sobre su nieta. Disculpen, dijo finalmente poniéndose de pie. ¿Podría alguien decirnos qué está pasando? Los médicos se volvieron, pareciendo casi sorprendidos de encontrarla allí. Señora Reynolds, asintió el doctor Winters. Estamos discutiendo el caso de Emily. Los resultados de la biopsia son no concluyentes. ¿Qué significa eso?, preguntó Margaret, una de las nuevas doctoras, una mujer con cabello gris acero. Dio un paso adelante. Soy la doctora Rivera, oncóloga pediátrica. La masa no es cancerosa, lo cual es una buena noticia. Margaret exhaló con alivio. Sin embargo, continuó la doctora Rivera, tampoco es un tumor benigno estándar. El tejido muestra características inusuales que todavía estamos tratando de identificar. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Margaret. Los médicos intercambiaron miradas. Necesitamos pruebas más especializadas, explicó el doctor Chen. Y consulta con otros expertos. ¿Cuánto tiempo llevará eso?, preguntó Margaret pensando en los días del calendario que pasaban, cada uno representando trabajo perdido, facturas acumulándose. Señora Reynolds, dijo el cuarto médico, presentándose como el doctor Patel. Este es un caso complejo. No podemos apresurar el diagnóstico. Más tarde, a solas con Emily mientras ella dormitaba, Margaret salió al pasillo para hacer una difícil llamada a su arrendador. Mientras explicaba la situación, suplicando una prórroga para el alquiler, notó a un grupo de estudiantes de medicina observándola a través de la ventana de la habitación de Emily con portapapeles en mano. Es un caso fascinante, decía un joven. La masa tiene características tanto de un teratoma como de un crecimiento fibroide, pero la edad de la paciente lo hace muy inusual. Margaret quería gritar que su nieta no era un caso fascinante, era una niña.
de 12 años que amaba dibujar caballos y no podía dormir sin su osito de peluche. En su lugar, terminó su humillante llamada y regresó al lado de Emily. Emily se movió. «Abuela, ¿ya descubrieron qué es?» Margaret acarició el cabello de Emily. «Están trabajando en ello, cariño. Los mejores médicos del hospital». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Los oí hablar. «No saben qué me pasa, ¿verdad?» «Lo sabrán», le aseguró Margaret. «Solo necesitan más tiempo». «Tengo miedo», susurró Emily. Margaret se subió cuidadosamente al borde de la cama del hospital, abrazando a Emily como solía hacer cuando las pesadillas la despertaban. «Lo sé, cariño. Yo también tengo miedo. Pero siempre hemos resuelto las cosas juntas. ¿No es así?» Emily asintió contra su hombro. «¿Recuerdas cuando se fue la calefacción el invierno pasado? Y hicimos ese fuerte de mantas en la sala de estar. Una pequeña sonrisa. Y asamos malvaviscos sobre velas. Así es. Siempre encontramos un camino». Mientras Emily volvía a dormirse, Margaret miró al techo, preguntándose si encontrarían un camino a través de esto. Afuera, podía oír a los médicos todavía discutiendo el caso de Emily. Sus voces una mezcla de términos médicos que no podía entender. Entonces una frase se destacó claramente. «Grave negligencia de los síntomas tempranos». Margaret cerró los ojos, las palabras atravesando su corazón como flechas. Había fallado a Emily tan completamente. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La enfermera Jessie entró con una expresión preocupada. «Señora Reynolds», dijo en voz baja, «hay alguien en la sala de espera preguntando por Emily. Dice que es su madre». El corazón de Margaret martilleaba contra sus costillas mientras seguía a la enfermera Jessie por el pasillo. Vanessa. Después de 7 meses de silencio, su hija había elegido este momento para reaparecer. «Está en la sala de espera familiar», dijo Jessie amablemente. «¿Quiere que la acompañe?» Margaret negó con la cabeza. «Necesito hacer esto sola». La puerta de la sala de espera se sintió imposiblemente pesada cuando Margaret la empujó. Y allí estaba. Vanessa, su hija, pareciendo familiar y extraña a la vez. Más delgada de lo que Margaret recordaba, con el cabello corto, círculos oscuros bajo los ojos. «Mamá». Vanessa se puso de pie, con incertidumbre en cada línea de su cuerpo. Margaret no se movió. 7 meses, Vanessa, ni una llamada, ni una carta. «Lo sé». La voz de Vanessa era apenas audible. «¿Cómo está Emily? ¿Cómo crees que está?» Margaret luchó por mantener su voz firme. «Está aterrorizada, con dolor, con algo creciendo dentro de ella que los médicos ni siquiera pueden identificar». Vanessa se estremeció. «Tina me dijo que Emily estaba en el hospital. Vine tan pronto como me enteré». «¿Tina sabía cómo contactarte?» La traición dolió. «¿Todo este tiempo?» «Es complicado, mamá». Vanessa pasó una mano por su cabello corto. ¿Está Emily despierta? ¿Puedo verla?» «No sé si eso sea una buena idea ahora». Los instintos protectores de Margaret se intensificaron. Ya ha pasado por bastante. «Es mi hija». Un destello de la antigua Vanessa. Desafiante, retadora. Lo es, porque las madres no desaparecen durante 7 meses. La tensión entre ellas fue interrumpida por una voz aguda. «¿Señora Reynolds?» Un hombre en un traje caro estaba en la puerta, con un portapapeles en la mano. Su placa decía, «Howard Brennan, Administración del Hospital». «¿Sí?» Margaret se volvió. «Necesitamos discutir la situación de Emily». Señaló una oficina cercana. «Asuntos de seguro, principalmente». Margaret miró a Vanessa. «Quédate aquí. Terminaremos esta conversación después de que me ocupe de esto». En la oficina del señor Brennan reinaba la eficiencia fría. Miró a Margaret por encima de sus gafas de media luna. La admisión de emergencia inicial de 1209. Emily fue cubierta bajo disposiciones de emergencia estatal.
pero la atención continua requiere seguro adecuado. Le dije a la enfermera de admisión, perdimos su tarjeta de Medicaid, pero estaba cubierta bajo el plan de mi hija. Sí, bueno. El señor Brennan revisó papeles. Esa cobertura caducó. Hace 5 meses. No se pagaron las primas. Margaret cerró los ojos brevemente. Por supuesto, cuando Vanessa desapareció, también lo hizo el seguro de Emily. Hay opciones, continuó el señor Brennan, pero requieren papeleo extenso. Empujó una pila de formularios hacia ella. Un confuso conjunto de barreras burocráticas entre Emily y la atención que necesitaba. Necesitaré prueba de tutela, agregó. Tutela legal. No tengo eso, admitió Margaret. Mi hija nunca. Sin documentación legal, su autorización para procedimientos médicos es problemática. Su tono sugería que este era el fracaso de Margaret, no un sistema diseñado para ser impenetrable. Margaret miró fijamente los formularios, la letra pequeña borrándose ante sus ojos. ¿Cómo podría navegar por esto cuando apenas podía mantener a Emily alimentada y alojada? Un golpe en la puerta la salvó de responder. La enfermera Jessie asomó la cabeza. Disculpe la interrupción, pero el doctor Chen necesita a la señora Reynolds inmediatamente. En el pasillo, Jessie tocó el brazo de Margaret. Parecía que necesitaba ser rescatada. Brennan es el peor. Gracias, dijo Margaret, con genuina gratitud en su voz. Pero tiene razón. Sin seguro, ¿cómo podemos? Una crisis a la vez, aconsejó Jessie. El doctor Chen realmente quiere verla. Ha encontrado algo. Se apresuraron a la habitación de Emily, donde el doctor Chen esperaba con una tableta mostrando imágenes médicas complejas. Señora Reynolds, hemos identificado la condición de Emily, dijo. Es un tipo raro de crecimiento abdominal llamado tumor desmoide. Benigno, pero agresivo en su patrón de crecimiento. ¿Benigno? ¿Así que no es cáncer? La esperanza parpadeó. No, no es cáncer, pero está presionando sus órganos internos, lo que está causando el dolor y la hinchazón. Necesita ser removido quirúrgicamente. ¿Cuándo?, preguntó Margaret. Esa es la parte complicada. Este tipo de cirugía requiere un especialista. Hay uno en el centro médico universitario, pero vaciló. Sin seguro, el costo sería prohibitivo. El momentáneo alivio de Margaret se derrumbó. Otro callejón sin salida. Sin embargo, continuó el doctor Chen, hay un programa de investigación estudiando estos tumores raros. Si Emily califica, el tratamiento estaría cubierto como parte del estudio. Por primera vez en días, Margaret sintió un destello de esperanza. ¿Cómo aplicamos? Ya me he puesto en contacto con el investigador principal, dijo el doctor Chen, pero querrán examinar a Emily y revisar su caso. Mientras discutían los próximos pasos, Margaret miró hacia la puerta. Vanessa estaba allí, observando silenciosamente, una extraña observando su crisis familiar desde la periferia. La pregunta quedó tácita entre ellas. ¿Dónde encajaba Vanessa en la vida de Emily ahora? ¿Y qué derecho tenía a regresar cuando la parte más difícil ya había comenzado? Los ojos de Emily se agrandaron cuando vio la figura en la puerta. «¿Mamá?» La palabra salió como un susurro. Pregunta, parte incredulidad. Vanessa entró tentativamente en la habitación. «Hola, mariposa». El apodo de la infancia quedó suspendido en el aire entre ellas. Margaret observó el rostro de Emily atravesar emociones. Alegría, confusión, dolor, esperanza. Todo en cuestión de segundos. «¿Volviste?», dijo Emily finalmente. «Sí». Vanessa se acercó a la cama, insegura. «Siento mucho haber estado ausente tanto tiempo». El doctor Chen se aclaró la garganta. «Les daré privacidad. Señora Reynolds, continuaremos nuestra discusión sobre el programa de investigación más tarde». Después de que el médico se fue, un silencio incómodo llenó la habitación. 3 generaciones de mujeres Reynolds,
unidas por sangre pero separadas por elecciones y circunstancias, cada una insegura de cómo cerrar la brecha. ¿Dónde estabas?, preguntó Emily, su voz más fuerte ahora. Vanessa miró a Margaret, luego de vuelta a Cintos. Emily, estaba buscando ayuda para mis problemas. Podrías haber llamado, dijo Emily, o escrito una carta. Lo sé. Los hombros de Vanessa se hundieron. Quería recuperarme primero, ser la madre que mereces. Margaret notó que el monitor cardíaco de Emily aceleraba, los pitidos llegando más rápido. Tal vez este no sea el mejor momento, sugirió. Emily necesita descansar. No. La firmeza de Emily sorprendió a ambas. Quiero saber por qué mamá está aquí ahora. Vanessa se sentó cuidadosamente en el borde de la cama. Tina me dijo que estabas en el hospital. Vine de inmediato. ¿Habrías vuelto si no estuviera enferma?, preguntó Emily, la franqueza de una niña cortando a través de las pretensiones adultas. La pregunta quedó suspendida pesadamente en la habitación. Antes de que Vanessa pudiera responder, apareció una enfermera con la medicación de Emily. «Hora de tu medicina para el dolor, cariño», dijo, ajustando la vía intravenosa. «Esto puede hacerte sentir somnolencia». Mientras la enfermera trabajaba, Margaret notó que el personal de seguridad pasaba por la habitación con más frecuencia de lo normal. ¿Alguien les había alertado de la presencia de Vanessa? ¿Estaban vigilando señales de problemas? Después de que la enfermera se fue, los párpados de Emily comenzaron a caer a pesar de su obvio deseo de mantenerse alerta para esta conversación crucial. «Deberías descansar», le dijo Margaret. «Tu mamá estará aquí cuando despiertes». Miró a Vanessa. «¿Verdad? No iré a ninguna parte», prometió Vanessa, tomando la mano de Emily. «Esta vez no». Mientras Emily se quedaba dormida, Margaret hizo un gesto a Vanessa para que la siguiera al pasillo. «Ella no sabe lo grave que es esto», dijo Margaret en voz baja. «El tumor está envuelto alrededor de sus órganos. La cirugía es arriesgada». Vanessa palideció. «¿Por qué no la llevaste a un médico antes?». La acusación dolió como una bofetada. «No te atrevas», siseó Margaret, manteniendo su voz baja. «Tú la dejaste conmigo, sin seguro, sin manutención infantil. Nada más que promesas de que volverías. Pronto». Antes de que Vanessa pudiera responder, apareció la señora Brooks de Servicios Sociales, portapapeles en mano. «Señora Reynolds», dijo, y luego notó a Vanessa. «¿Y usted debe ser la madre de Emily? Me alegro de que esté aquí. Tengo algunas preguntas para ambas sobre la situación en casa de Emily y su futuro». La señora Brooks condujo a Margaret y Vanessa a una pequeña sala de conferencias. A través de la ventana, podían ver a Emily durmiendo, con monitores registrando sus signos vitales. «Soy Diane Brooks de Servicios de Protección Infantil», comenzó, organizando papeles sobre la mesa. «Con la madre de Emily ahora presente, necesitamos discutir los arreglos de cuidado de aquí en adelante». «Soy su tutora legal», afirmó Vanessa, enderezándose en su silla. Las manos de Margaret se tensaron en su regazo. «¿Dónde estuviste los últimos 7 meses, entonces?» «Señoras», interrumpió la señora Brooks. «Mi preocupación es el bienestar de Emily, no sus desacuerdos personales». Desde la esquina de su estación, el enfermero David observaba a las 3 mujeres a través de la ventana. «¿Drama familiar?», le preguntó a la enfermera Jessie mientras actualizaba el historial de Emily. «3 generaciones de complicaciones», respondió Jessie. La abuela crió a la niña mientras la madre estaba ausente. Ahora la madre ha vuelto, justo a tiempo para la crisis médica. Dentro de la sala de conferencias, la señora Brooks continuó su interrogatorio. «Señora Reynolds, ¿puede explicar su ausencia?». «De la vida de Emily». Vanessa se movió incómoda. «Estaba en un programa de recuperación en Arizona, por problemas personales». «Te refieres a tu adicción», dijo Margaret sin rodeos. «Estoy limpia ahora», respondió Vanessa, con un tono defensivo en su voz. 6 meses.
La señora Brooks tomó notas. ¿Y tiene la intención de retomar la custodia de Emily? La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. El corazón de Margaret se aceleró. Después de todos estos meses de cuidar a Emily, ¿podría Vanessa simplemente volver y reclamarla? Por supuesto, dijo Vanessa. Es mi hija. ¿Y qué hay de su atención médica?, preguntó la señora Brooks. La condición de Emily requiere un tratamiento extenso. ¿Tiene seguro? ¿Empleo? ¿Una situación de vida estable? Vanessa vaciló. Estoy trabajando en esas cosas. Puede quedarse conmigo hasta que Vanessa esté establecida, ofreció. Margaret, sorprendiéndose a sí misma. A pesar de su enojo, no podía permitirse separar a Emily de su madre por completo. Nos las hemos arreglado hasta ahora. ¿Lo han hecho? El tono de la señora Brooks era incisivo. La condición de Emily sugiere un largo periodo sin supervisión médica adecuada. Un tumor de este tamaño no se desarrolla de la noche a la mañana. La acusación quedó entre ellas. A través de la ventana, podían ver al Dr. Chen entrando en la habitación de Emily, revisando sus monitores. Pensé que eran dolores de crecimiento, dijo Margaret en voz baja, o que simplemente estaba desarrollándose temprano. Nunca imaginé... ¿Y usted, señora Reynolds? La señora Brooks se volvió hacia Vanessa. ¿Cuándo fue la última vez que llevó a Emily a un chequeo? Vanessa bajó la mirada. No recuerdo exactamente. El Dr. Chen golpeó en la puerta de la sala de conferencias. Disculpen. Necesito hablar con la familia de Emily. La señora Brooks recogió sus papeles. Continuaremos esta discusión más tarde. Las necesidades médicas de Emily tienen prioridad ahora mismo. Cuando la trabajadora social se fue, el Dr. Chen tomó su lugar. Hemos sido aceptados en el programa de investigación, anunció. Pero hay una complicación. Las últimas exploraciones muestran que el tumor es más extenso de lo que pensábamos inicialmente. Ha crecido alrededor del páncreas de Emily y está presionando su hígado. ¿Qué significa eso?, preguntó Vanessa, con miedo evidente en su voz. Significa que la cirugía será más compleja, mayor riesgo. La expresión del Dr. Chen era grave. Y necesitamos hacerla pronto. ¿Qué tan pronto?, preguntó Margaret. El especialista de la universidad estará aquí mañana para examinar a Emily. Si está de acuerdo con nuestra evaluación, programaremos la cirugía para el día después. Después de que el Dr. Chen se fue, Margaret y Vanessa se quedaron en un silencio incómodo. Debería estar con Emily cuando despierte, dijo finalmente Margaret. Es mi hija, repitió Vanessa, pero las palabras carecían de convicción. Entonces actúa como su madre, respondió Margaret caminando hacia la habitación de Emily, donde la niña dormía sin saber de la tormenta que se formaba a su alrededor. El especialista de la universidad, Dr. Lawrence, era más joven de lo que Margaret esperaba, 40 y tantos con ojos amables detrás de gafas con montura de alambre. Estudió las exploraciones de Emily con intensa concentración mientras la niña lo observaba nerviosamente. ¿Así que eres el experto en tumores?, preguntó Emily, rompiendo el silencio. El Dr. Lawrence sonrió. Me especializo en crecimientos abdominales raros, sí. He visto aproximadamente una docena de casos similares al tuyo. ¿Eso es mucho o poco? La pregunta práctica de Emily hizo que los adultos intercambiaran miradas. Para este tipo de tumor son bastantes. El Dr. Lawrence dejó a un lado la tableta. Emily, ¿puedo examinar tu abdomen? Emily asintió, y Margaret se movió para sostener su mano durante el examen. Vanessa se quedó torpemente en la esquina, todavía encontrando su lugar en esta delicada dinámica familiar. La buena noticia, dijo el Dr. Lawrence después, es que eres una excelente candidata para nuestro programa de investigación. La cirugía y la atención de Sue. Seguimiento estarán completamente cubiertas. Margaret soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Gracias.
Sin embargo, continuó el doctor Lawrence, el tumor es desafiante. Ha crecido alrededor de varios órganos, lo que complica la cirugía. ¿Pero puede extraerlo?, preguntó Vanessa, dando un paso adelante. Sí, pero no será simple, y Emily necesitará un periodo de recuperación significativo. Los detalles del procedimiento eran abrumadores. 8 horas de cirugía, equipo especializado, un equipo de cirujanos. Emily escuchaba con ojos muy abiertos mientras su cuerpo se convertía en un paisaje médico de desafíos y riesgos. Creo que son suficientes detalles por ahora, interrumpió Margaret, notando la ansiedad creciente de Emily. ¿Cuándo sucederá? Pasado mañana, respondió el doctor Lawrence. Necesitamos movernos rápidamente. Después de que él se fue, Emily se volvió hacia Margaret, su rostro pálido. Tengo miedo, abuela. Lo sé, cariño. Margaret acarició su cabello. Pero el doctor Lawrence es el mejor, y estaremos aquí esperándote. ¿Ambas? Emily miró a Vanessa, la pregunta clara. Ambas, confirmó Vanessa, moviéndose al otro lado de la cama. No iré a ninguna parte. Más tarde, esa tarde, Emily experimentó una crisis de dolor severa. El tumor se movió, presionando contra su columna vertebral, enviando oleadas de agonía a través de su pequeño cuerpo. Sus gritos hicieron que las enfermeras acudieran corriendo, y Margaret observó impotente, mientras le administraban medicación de emergencia para el dolor. Vanessa huyó de la habitación, incapaz de soportar el sufrimiento de su hija. Margaret la encontró en el pasillo, temblando. No puedo hacer esto, susurró Vanessa. No puedo verla sufrir así. ¿Crees que yo puedo? La voz de su Margaret era de acero. Ser madre no es solo para las partes fáciles, Vanessa. Antes de que pudieran continuar, la enfermera Jessie se acercó. Emily está preguntando por ambas. La medicación para el dolor ha ayudado, y hay alguien que nos gustaría que conociera. Regresaron para encontrar a Emily. Somnolienta, pero calmada. Junto a su cama se sentaba una niña, de aproximadamente su edad, en una silla de ruedas, con un colorido pañuelo en la cabeza y un cuaderno de dibujo. Esta es Zoe, presentó la enfermera Jessie. También está en el programa de investigación. Pensé que les gustaría conocerse. ¿Tú también tienes un tumor?, preguntó Emily directamente. Zoe asintió. Tenía. Extirparon el mío el mes pasado. Abrió su cuaderno de dibujo. ¿Quieres ver mis dibujos? Hice toda una serie de cómo imaginaba que se veía mi tumor. De alguna manera lo hizo menos aterrador. Mientras las niñas comenzaban a hablar, Margaret observaba cómo una chispa de normalidad regresaba a los ojos de Emily. Por primera vez desde que comenzó esta prueba, su nieta parecía una niña de nuevo, no solo una paciente. Ella necesita esto, dijo Vanessa suavemente, de pie junto a Margaret. Amigos de su edad, cosas normales. Margaret asintió, formándose una frágil tregua entre ellas mientras veían a Emily reír ante la dramática representación de Zoe de un almuerzo hospitalario. Por un breve y precioso momento, la esperanza parpadeó en la estéril habitación del hospital. Una pequeña llama que Margaret rezaba para que no fuera extinguida por los desafíos aún por venir. La cafetería del hospital zumbaba con conversaciones apagadas mientras Margaret revolvía su tercera taza de café tibio. Al otro lado de la mesa, Vanessa picoteaba una ensalada, ninguna mujer haciendo contacto visual. Emily necesita actualizar su información de contacto de emergencia, dijo Margaret, rompiendo el silencio. Para la cirugía. Yo debería estar en primer lugar, respondió Vanessa. Soy su madre. Margaret dejó su taza con deliberado cuidado. ¿Contestarás el teléfono si te llaman? ¿O estarás buscando ayuda en algún lugar otra vez? Eso no es justo. La voz de Vanessa se elevó ligeramente. Te dije, estoy limpia ahora. Estoy tratando de mejorar. Intentarlo no es suficiente cuando se trata de Emily.
Margaret se inclinó hacia adelante. Ella necesita estabilidad, certeza, como la que tú proporcionaste. Los ojos de Vanessa brillaron. Si la hubieras llevado a chequeos regulares, tal vez habrían detectado este tumor antes. La acusación golpeó como un golpe físico. Estaba trabajando 3 empleos para mantener un techo sobre su cabeza, sin un solo dólar de tu parte. Los comensales cercanos se volvieron para mirar. Un oficial de seguridad del hospital les echó un vistazo. «Siempre haces esto», siseó Vanessa. «Me conviertes en la villana. Pero tú tampoco eras perfecta, mamá. Nunca lo fuiste». «Nunca abandoné a mi hija», respondió Margaret. «No, solo trabajabas tanto, que apenas te veía». La voz de Vanessa se quebró. «¿Sabes lo que es crecer con una madre que siempre está exhausta? ¿Siempre preocupada por el dinero? ¿Siempre haciéndote sentir como una carga?» Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, afiladas como cuchillos. Antes de que Margaret pudiera responder, la enfermera Jessie apareció en su mesa. «Emily está preguntando por ambas», dijo, su expresión preocupada. «Sus niveles de dolor están aumentando nuevamente y está ansiosa por la cirugía de mañana». Subieron en el ascensor en tenso silencio, la discusión no resuelta crepitando entre ellas como electricidad. Cuando llegaron al piso de Emily, la escena que las recibió hizo que ambas mujeres corrieran. El personal médico rodeaba la cama de Emily. La niña jadeaba por aire, su rostro contorsionado de dolor, los monitores pitando con urgencia. «¿Qué está pasando?», gritó Margaret, abriéndose paso. El doctor Chen levantó la vista. «El tumor está presionando su diafragma. Necesitamos estabilizarla antes de la cirugía». «¡Mamá! ¡Abuela!». La voz de pánico de Emily cortó a través del caos. Su mano se extendió, buscando consuelo. Margaret se movió a un lado de la cama. Vanessa al otro. Emily agarró las manos de ambas apretando con fuerza. «No peleen», suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no me hagan elegir». La desesperación en su voz dejó a ambas mujeres en silencio. La respiración de Emily se volvió más laboriosa. «No puedo respirar». «Cuando pelean», jadeó. «Por favor, paren». «Necesitamos sedarla», ordenó el doctor Chen. «Su presión arterial está demasiado alta». «Emily, escúchame», dijo Margaret con urgencia. «Dejaremos de pelear. Lo prometo. Solo respira, cariño». «Ambas te amamos», añadió Vanessa, sus propias lágrimas cayendo. «Eso es lo que importa ahora. Solo tú». Mientras el equipo médico administraba la medicación, el agarre de Emily en sus manos se aflojó. Sus ojos se cerraron mientras el sedante hacía efecto, su respiración estabilizándose gradualmente. «Necesita calma absoluta», instruyó el doctor Chen una vez que Emily se estabilizó. «Cualquier estrés adicional podría complicar la cirugía de mañana». En el pasillo fuera de la habitación de Emily, Margaret y Vanessa estaban como extrañas, el peso de la súplica de Emily suspendido entre ellas. «Tienes razón», dijo finalmente Margaret. «Esto no se trata de nosotras». «¿Tregua?», ofreció Vanessa tentativamente. «Por el bien de Emily». Margaret asintió, con el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. «Por Emily». Mientras regresaban a la habitación para mantener vigilia sobre la niña dormida, el doctor Lawrence llegó con los preparativos finales para la cirugía de mañana. «Hay algo más que deberían saber», dijo gravemente. «Las últimas exploraciones muestran que el tumor en realidad se ha envuelto alrededor de la vena cava inferior de Emily, un vaso sanguíneo principal. Esto aumenta significativamente el riesgo quirúrgico». Margaret y Vanessa instintivamente se acercaron, unidas por lo único que importaba más: su amor por la vulnerable niña acostada ante ellas, enfrentando una batalla que ninguna niña de 12 años debería tener que librar. El hospital antes del amanecer estaba inquietantemente silencioso mientras Margaret salía de
La habitación de Emily en busca de café. La cirugía estaba programada para las 7:00 am, y ni ella ni Vanessa habían dormido mucho durante la noche. Habían mantenido su incómoda tregua, hablando solo cuando era necesario, unidas únicamente en su preocupación por Emily. En la sala de espera familiar, Margaret encontró a Vanessa mirando por la ventana al estacionamiento abajo, una taza de café sin tocar en sus manos. «Deberías tratar de descansar», dijo Margaret, sirviéndose su propia taza. «Mañana será un día largo». Vanessa no se volvió. Sigo pensando en cuando era pequeña, cómo toda su mano solía envolver solo mi dedo. Levantó su dedo índice, demostrando, tan diminuta. Margaret se sentó en una silla cercana, el dolor familiar de los recuerdos lavándola. Solía esperar junto a la ventana por ti, ¿sabes? Cada día durante meses después de que te fuiste. Vanessa se estremeció. No me... Fui simplemente, mamá. Fui a buscar ayuda. Sin una palabra. Sin siquiera despedirte de tu hija. No podía. Vanessa finalmente se volvió para enfrentar a su madre. Si hubiera visto su rostro, no habría podido irme. Y necesitaba irme. Era peligrosa estar cerca. Margaret dejó su café. ¿Qué quieres decir con peligrosa? Vanessa pareció derrumbarse hacia adentro, hundiéndose en una silla. La gente con la que estaba involucrada, las cosas que estaba haciendo, temía que pudieran lastimar a Emily para llegar a mí. ¿Quién? ¿Qué personas? Sonaron alarmas en la mente de Mindobis. Margaret. Ya no importa, salí, me limpié. Vanessa pasó una mano por su cabello corto. Pero tuve que desaparecer completamente, sin contacto. Era la única manera de mantenerla a salvo. Margaret luchó por procesar esta nueva información. ¿Podrías habérmelo dicho? ¿Me habrías creído?, preguntó Vanessa con voz pequeña. Después de todas las mentiras que he contado. Antes de que Margaret pudiera responder, una enfermera apareció en la puerta. Emily está despierta y preguntando por ambas. Encontraron a Emily sentada en la cama, pálida pero alerta, con su osito de peluche apretado contra su pecho. «Ahí está mi niña valiente», dijo Margaret forzando alegría en su voz. Emily no sonrió. Los médicos estaban hablando fuera de mi habitación. Los escuché. Margaret y Vanessa intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué escuchaste, mariposa?», preguntó Vanessa. «Dijeron que el tumor ha estado creciendo por mucho tiempo. Tal vez años». Emily miró directamente a Margaret. «¿Por qué no lo supimos, abuela? ¿Por qué no supe que algo estaba mal conmigo?» La inocente pregunta no llevaba a acusación, lo que de alguna manera lo hacía peor. Margaret se sentó cuidadosamente en el borde de la cama. «Ah, veces los cuerpos nos ocultan cosas», explicó. «Y siempre has sido tan fuerte, nunca quejándote». «Te dije que me dolía el estómago», dijo Emily en voz baja. «El año pasado, ¿recuerdas? Cuando ya no podíamos abotonar mi uniforme escolar». El recuerdo golpeó a Margaret como un golpe físico. Emily empujó la mesa de la cocina, diciendo que su estómago se sentía raro, no exactamente doloroso, pero lleno de algo. Margaret, apresurándose para llegar a su trabajo de limpieza, había asumido que era crecimiento normal, tal vez pubertad temprana. Había comprado uniformes más grandes y lo había olvidado. «Lo recuerdo», admitió Margaret con culpa lavándola. «Debería haber escuchado mejor». «No es tu culpa, abuela». Emily alcanzó su mano. «No te dije lo mal que se puso. No quería preocuparte». Vanessa se movió al otro lado de la cama. «Emily, nada de esto es tu responsabilidad. Los adultos deben cuidar de ti, no al revés». «Pero tú también estabas enferma, mamá», dijo Emily sorprendiéndolas a ambas. Solo que de una manera diferente. La sabiduría en las palabras de la niña dejó a ambas mujeres sin palabras. El doctor Lawrence entró, rompiendo el momento. «Es hora de comenzar los preparativos para la cirugía», anunció. «El equipo está listo».
Mientras las enfermeras comenzaban a desconectar los monitores para el transporte de Emily a la sala de operaciones, la niña miró entre su madre y su abuela. «Prometan que ambas estarán aquí cuando despierte», dijo, de repente pareciendo muy joven y asustada. «Lo prometemos», respondieron al unísono, un voto que ninguna soñaría con romper. Margaret se inclinó para besar la frente de Emily. «Estaremos aquí mismo esperándote». La sala de espera quirúrgica se sentía como un limbo entre mundos. Margaret se sentaba rígidamente en una silla de 1905, plástico moldeado, manos aferrando su gastado bolso, mientras Vanessa recorría el pequeño espacio como un animal enjaulado. Emily llevaba 3 horas en cirugía, con potencialmente 5 más por delante. ¿Familia de Emily Reynolds? Una voluntaria del hospital se acercó con un portapapeles. «Sí», respondieron ambas mujeres simultáneamente. «El Dr. Lawrence proporcionará una actualización en el punto medio», explicó la voluntaria. Preguntó si podrían completar estos formularios adicionales de historial médico familiar. Podrían ayudarles a entender mejor la condición de Emily. Margaret tomó el portapapeles, revisando preguntas sobre trastornos genéticos, enfermedades infantiles y condiciones médicas familiares. Muchas requerían información que solo Vanessa conocería sobre el lado del padre de Emily. «Necesito aire», dijo Vanessa repentinamente, dirigiéndose a la puerta. Margaret la siguió a un pequeño patio, donde algunas otras familias preocupadas buscaban respiro del ambiente artificial del hospital. «No puedes seguir huyendo cuando las cosas se ponen difíciles», dijo Margaret, sentándose junto a su hija en un banco. «No estoy huyendo». Vanessa miraba sus manos. Solo necesitaba espacio para pensar. «Estos formularios necesitan tu aporte. El historial médico del padre de Emily». «No conozco su historial médico», interrumpió Vanessa. «Apenas lo conocía». La admisión quedó entre ellas, otro fracaso en una larga cadena de malas decisiones. «Mamá», dijo Vanessa en 1900. Voz baja. «¿Alguna vez sientes que toda tu vida ha sido un error tras otro?» Margaret suspiró, mirando el portapapeles en sus manos. «Todos cometen errores, Vanessa. Lo que importa es lo que haces después. Sigo tratando de arreglar las cosas, pero solo las empeoro». Un recuerdo surgió en la mente de Margaret. Vanessa a los 12, no mucho más joven de lo que Emily era ahora, esperando hasta tarde a que Margaret regresara de sus trabajos de limpieza vespertinos. La niña había calentado la cena y puesto la mesa, tratando de ser útil, pero había roto la fuente favorita de Margaret en el proceso. Había estado tan asustada del castigo que había escondido las piezas. «¿Recuerdas el plato azul, el que pertenecía a tu abuela?» Vanessa parecía confundida por el cambio de tema. «¿El que rompí? Estabas tan enojada». «No estaba enojada por el plato», aclaró Margaret. «Estaba enojada porque mentiste. Al respecto, trataste de ocultármelo». «¿Qué tiene eso que ver con algo?» «Es lo que sigues haciendo, Vanessa, escondiendo las piezas rotas en lugar de pedir ayuda para arreglarlas». Dentro del hospital, una psicóloga infantil llamada Dra. May se sentaba con un cuaderno en blanco, esperando pacientemente mientras la cama vacía de Emily era preparada con sábanas limpias. Había sido asignada para evaluar el estado emocional de Emily después de la cirugía. «¿Son la familia del doctor?», preguntó cuando Margaret y Vanessa regresaron a la sala de espera. «Somos la familia de Emily», corrigió Margaret. «Me gustaría hablar con ambas sobre el bienestar emocional de Emily», explicó la Dra. May. «Esta experiencia ha sido traumática para ella, y los niños a menudo procesan el trauma de manera diferente a los adultos». «Es fuerte», dijo Margaret automáticamente. «Siempre ha sido fuerte». «Eso es parte de lo que me preocupa», respondió la Dra. May amablemente. «En mis breves interacciones con Emily antes de la cirugía, noté que tiende a ocultar su dolor físico y emocional para proteger a los adultos a su alrededor.
Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Eso es mi culpa. Yo le enseñé eso. No se trata de culpa, le aseguró la doctora May. Se trata de reconocer patrones para que podamos ayudar a Emily a desarrollar otros más saludables. Una enfermera interrumpió su conversación. El doctor Lawrence está listo para darles una actualización. Lo siguieron a una pequeña sala de consulta donde el cirujano esperaba, todavía con su ropa quirúrgica, un gorro quirúrgico cubriendo su cabello. Estamos haciendo buen progreso, comenzó. El tumor es extremadamente complejo, más de lo que anticipamos. Ha infiltrado múltiples planos de tejido y rodeado varios vasos sanguíneos. ¿Pero puede extraerlo?, preguntó Vanessa ansiosamente. Sí, pero es un trabajo delicado. Tenemos que proceder con mucho cuidado para evitar dañar estructuras vitales. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Margaret. Al menos 4 horas más, respondió el doctor Lawrence. Posiblemente más. Después de que se fue, Margaret y Vanessa regresaron a la sala de espera, el peso de la incertidumbre presionando sobre ambas. Debería haberlo notado, susurró Margaret, más para sí misma que para Vanessa. ¿Cómo no vi que algo estaba tan mal? Ambas le fallamos, reconoció Vanessa. Pero todavía nos necesita y esta vez tenemos que hacerlo mejor. Mientras el reloj quirúrgico pasaba la marca de 6 horas, las dos mujeres se sentaron lado a lado, unidas en su miedo, su culpa y su desesperada esperanza de que Emily tuviera la oportunidad que ambas necesitaban. La oportunidad de hacer las cosas bien. La séptima hora de la cirugía de Emily no trajo noticias de la sala de operaciones. Margaret se encontró en la capilla del hospital, un pequeño espacio tranquilo donde las luces fluorescentes estaban misericordiosamente atenuadas. No era particularmente religiosa, pero la capilla ofrecía algo que la sala de espera no podía. Paz. No sé si estás escuchando, susurró. Pero esa niña necesita tu ayuda. Ella es lo mejor de nosotras, la única inocente en todo este lío. La puerta de la capilla se abrió, y para sorpresa de Margaret, entró el doctor Chen. Pareció igualmente sorprendido de verla. Señora Reynolds, no quise entrometerme. No lo hace, le aseguró Margaret. ¿Alguna noticia? El doctor Chen se sentó en el banco junto a ella. El doctor Lawrence sigue trabajando. Es complicado. Margaret estudió su rostro. Hay algo que no me está diciendo. El doctor Chen vaciló. El tumor ha comprometido más vasos sanguíneos de lo que anticipamos. El doctor Lawrence está consultando con cirugía vascular sobre el mejor enfoque. ¿Qué significa eso para Emily? Significa que están enfrentando algunas decisiones difíciles allí dentro. Decisiones que equilibran la extracción del tumor con la preservación de funciones vitales. El lenguaje clínico apenas enmascaraba la gravedad de la situación. Las manos de Margaret temblaron. Margaret no pudo terminar la pregunta. El doctor Lawrence es el mejor, le aseguró el doctor Chen. Si alguien puede navegar esto, es él. Después de que el doctor Chen se fue, Margaret permaneció en la capilla, tratando de encontrar consuelo en las palabras del médico. La puerta se abrió nuevamente, y apareció Vanessa, con aspecto inseguro. La voluntaria dijo que podría encontrarte aquí, explicó. Todavía no hay actualizaciones. Margaret asintió, haciendo espacio en el banco. Para su sorpresa, Vanessa se arrodilló en el cojín de oración. No sabía que rezabas, comentó Margaret. En recuperación, hablan de un poder superior, explicó Vanessa. No tiene que ser Dios, exactamente, solo algo más grande que tú mismo. Se sentaron en silencio por un momento, la preocupación compartida por Emily creando un puente entre sus diferentes enfoques de fe. Mamá, dijo Vanessa en voz baja, si algo sucede, si Emily no. Margaret la interrumpió. Ni siquiera lo pienses. Tenemos que estar preparadas, insistió Vanessa.
Los médicos están preocupados, puedo verlo en sus rostros. Antes de que Margaret pudiera responder, la enfermera Jessie apareció en la puerta, su expresión ilegible. El doctor Lawrence necesita hablar con ambas. Inmediatamente. Corrieron a la sala de consulta donde esperaba el doctor Lawrence, todavía con ropa quirúrgica, su rostro marcado por la fatiga. Un cirujano vascular que no habían conocido antes estaba junto a él. Hemos encontrado un desafío significativo, comenzó el doctor Lawrence, sin preámbulos. El tumor ha encapsulado completamente la vena cava inferior de Emily y ha comenzado a invadir la pared del vaso sanguíneo. ¿Qué significa eso?, preguntó Vanessa. El cirujano vascular dio un paso adelante. Significa que necesitamos tomar una decisión crítica. Podemos tomar un enfoque conservador, remover el tumor que podamos acceder de forma segura y dejar la porción que rodea el vaso sanguíneo. O podemos intentar un enfoque más agresivo, que conlleva mayores riesgos pero ofrece mejores resultados a largo plazo. ¿Qué tipo de riesgos? La boca de Margaret se secó. Pérdida significativa de sangre, daño potencial a los órganos circundantes, una recuperación más larga y complicada. La honestidad del cirujano era tanto aterradora como apreciada. ¿Y si toman el enfoque conservador?, preguntó Vanessa. Emily probablemente necesitaría múltiples cirugías en el futuro, explicó el doctor Lawrence. El tumor casi con certeza continuaría creciendo. Estaríamos manejando su condición en lugar de resolverla. Necesitamos su decisión rápidamente, añadió el cirujano vascular. Emily está estable, pero ya ha estado bajo anestesia por 7 horas. No queremos extender eso innecesariamente. Margaret y Vanessa se miraron, el peso de la responsabilidad aplastante. ¿Cómo podrían tomar esta decisión? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Alguien? ¿Qué harían si fuera su hija?, preguntó finalmente Margaret. Los médicos intercambiaron miradas. Yo tomaría el enfoque agresivo, dijo el doctor Lawrence. Ofrece la mejor oportunidad para que Emily viva una vida normal, pero no puedo minimizar los riesgos. Margaret se volvió hacia Vanessa, buscando en su rostro. Por una vez, estaban completamente alineadas. Hagan todo lo que puedan, dijo Vanessa firmemente. Sáquenlo todo. Queremos que Emily tenga un futuro, añadió Margaret. Uno real, no una vida llena de más cirugías y dolor. El doctor Lawrence asintió. Procederemos con el enfoque agresivo. Les actualizaré cuando hayamos completado el procedimiento. Mientras los médicos regresaban a la sala de operaciones, Margaret y Vanessa se encontraron solas nuevamente, unidas por la decisión más difícil que cualquiera de las dos había tomado jamás. Una elección que podría salvar la vida de Emily o ponerla en un peligro aún mayor. La noche había caído fuera de las ventanas del hospital, pero el tiempo había perdido todo significado para Margaret y Vanessa. La cirugía de Emily se había extendido más allá de las 10 horas, sin más actualizaciones desde que autorizaron el enfoque agresivo. La sala de espera se había vaciado a medida que otras familias recibían noticias de sus seres queridos, dejando a las dos mujeres solas con sus pensamientos. Tuvo una presentación de danza la primavera pasada, dijo Margaret de repente, rompiendo el silencio. Era un árbol. Vanessa levantó la vista. ¿Un árbol? Era algún tipo de tema de naturaleza. Estaba tan decepcionada. Todas las otras niñas pudieron ser flores o mariposas. Margaret sonrió débilmente ante el recuerdo, pero hizo suyo ese disfraz de árbol. Añadió pequeños nidos de pájaros y pintó hojas en su cara. Dijo que los árboles eran las cosas más fuertes del bosque. Eso suena como Emily, dijo Vanessa suavemente, sacando lo mejor de las cosas. Ella saca eso de ti, ¿sabes? La admisión de Margaret las sorprendió a ambas. Esa creatividad, esa chispa. Vanessa sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado. Guardé esto, todos estos meses. Se lo entregó a Margaret. Un dibujo a crayón de 3 figuras de palitos.
una alta con cabello gris, una mediana con cabello castaño y una pequeña con coletas amarillas. Mi familia estaba escrito en la parte superior en cuidadosa letra infantil. Ella dibujó esto la semana antes de que me fuera, explicó Vanessa. Lo encontré en mi bolso después de registrarme en rehabilitación. Lo miraba todos los días. Margaret trazó las figuras infantiles con su dedo, notando cómo la persona de palitos más pequeña sostenía las manos de las otras dos conectándolas. Quiero ser su madre de nuevo, mamá, dijo Vanessa, su voz quebrándose. Una madre real, no solo una mujer que le dio a luz. Antes de que Margaret pudiera responder, el doctor Lawrence apareció en la puerta. Su gorro quirúrgico había desaparecido, su cabello húmedo de sudor, sus hombros encorvados por el agotamiento. Ambas mujeres se pusieron de pie con los corazones latiendo. La cirugía está completa, anunció. Fue extremadamente desafiante, pero removimos todo el tumor. ¿Y Emily? Margaret apenas se atrevió a preguntar. Está en recuperación, estable, pero crítica. Las próximas 24 horas serán cruciales. Hizo un gesto para que se sentaran. Necesito explicar lo que encontramos. Escucharon mientras el doctor Lawrence detallaba la extensión del tumor, cómo se había envuelto alrededor de múltiples órganos, comprometido vasos sanguíneos y creado presión en toda la cavidad abdominal de Emily. La buena noticia es que nuestro patólogo confirmó que es completamente benigno, concluyó. Este tipo de tumor, aunque agresivo en su crecimiento, no es canceroso. ¿Qué lo causó?, preguntó Vanessa. ¿Fue algo que hicimos o no hicimos? El doctor Lawrence negó con la cabeza. Estos tumores son típicamente causados por una combinación de factores, predisposición genética, desencadenantes ambientales y a veces influencias hormonales. Nada que pudieran haber prevenido. ¿Cuándo podemos verla?, preguntó Margaret. Estará en la unidad de cuidados intensivos por al menos 24 horas. Pueden verla brevemente una vez que esté instalada. El doctor Lawrence se puso de pie para irse. Es una niña notablemente fuerte. Eso marcó una diferencia hoy. Después de que el doctor se fue, Margaret y Vanessa se sentaron en silencio aturdido. La realidad de lo que Emily había soportado. Seguía soportando, lavándolas. Sigo pensando en todas las señales que pasé por alto, dijo finalmente Margaret. La ropa holgada, la forma en que se estremecía cuando la abrazaba demasiado fuerte. Pensé que eran solo dolores de crecimiento. No puedes culparte, mamá. Vanessa tocó la mano de su madre. Vacilante. Estabas haciendo todo lo que podías, trabajando en múltiples empleos, manteniendo un techo sobre su cabeza. Mientras tú estabas ausente, añadió Margaret, las palabras menos acusatorias que antes. Mientras yo estaba ausente, reconoció Vanessa. Pero estoy aquí ahora, y quiero quedarme, si me lo permites. La enfermera que había sido asignada para guiarlas a la UCI apareció antes de que Margaret pudiera responder. Emily está lista para una visita muy breve, solo 5 minutos, y necesitarán usar batas protectoras. La siguieron a través de pasillos silenciosos hasta la unidad de cuidados intensivos, donde Emily yacía rodeada de máquinas, tubos y monitores. A pesar de las advertencias del personal médico, nada podría haberlas preparado para la visión de la pequeña figura empequeñecida por equipos médicos, su rostro parcialmente oscurecido por una máscara de oxígeno. Vanessa ahogó un sollozo. Margaret alcanzó la mano de su hija, apretándola con fuerza mientras se acercaban juntas a la cama de Emily. Los ojos de Emily se abrieron brevemente al sonido de sus pasos. Sus labios se movieron bajo la máscara, formando palabras demasiado débiles para oír. Margaret se inclinó más cerca. Estamos aquí, cariño, ambas, justo como prometimos. Mientras Emily volvía a dormirse, el osito de peluche que Margaret había traído de casa observaba desde la mesita de noche, un guardián silencioso testigo de las promesas hechas a la sombra de una pérdida cercana.
promesas que ninguna de las mujeres tenía intención de romper nuevamente. La capilla del hospital se llenó de visitantes inesperados la mañana después de la cirugía de Emily. Margaret estaba sentada en el banco delantero, rodeada de personas de aparentemente todos los rincones de su vida. La señora Holden, cuya casa limpiaba los martes, había traído sopa casera. El conserje nocturno de su edificio de oficinas había reorganizado su horario para cubrir sus turnos. Vecinos con los que apenas hablaba habían formado una rotación para cuidar al gato de Emily y regar las plantas. Hemos estado rezando por Emily toda la noche, susurró la señora Perkins, su vecina. Todo el vecindario lo ha hecho. Margaret estaba abrumada por esta efusión de apoyo de una comunidad que no se había dado cuenta que estaba observando, preocupándose, preparada para ayudar. En la UCI, Vanessa mantenía su vigilia, junto a la cama de Emily, hablando suavemente a su hija inconsciente, haciendo promesas que tenía la intención de cumplir. El doctor Lawrence revisaba los signos vitales de Emily cada hora, su rostro revelando un optimismo cauteloso, mientras cada evaluación mostraba ligeras mejoras. Las primeras 24 horas son críticas, le recordó a Vanessa. Pero está respondiendo bien. Su cuerpo está luchando. Por la tarde, la respiración de Emily se había fortalecido lo suficiente para retirar el ventilador. Por la noche, se agitó, dedos moviéndose, párpados revoloteando. La ciencia había hecho su parte. Ahora esperaban que Emily hiciera la suya. Esa noche, mientras Margaret y Vanessa se turnaban para sentarse con Emily, presenciaron la unión perfecta de fe y ciencia, experiencia médica que había removido el tumor, y algo menos tangible pero igualmente poderoso que estaba ayudando a la pequeña y valiente niña a encontrar su camino de regreso a ellas. Emily está despierta, anunció la enfermera de noche, haciendo que ambas mujeres corrieran desde el área de espera donde habían estado intentando descansar. El amanecer apenas despuntaba fuera de las ventanas, proyectando una luz suave a 1960 a través de la cama de Emily mientras ella parpadeaba lentamente, la conciencia regresando a sus ojos. Agua, susurró, su primera palabra desde la cirugía. Después de que el equipo médico la examinara y declarara su progreso notable, dejaron a la familia sola por unos preciosos minutos de privacidad. «Lo lograste, mariposa», dijo Vanessa suavemente acariciando la mano de Emily. «Fuiste tan valiente». ¿Lo sacaron todo? La voz de Emily era débil pero determinada. ¿La cosa dentro de mí? Todo, confirmó Margaret. El doctor Lawrence dijo que eras la paciente más fuerte que jamás ha tenido. Una sombra de sonrisa cruzó el pálido rostro de Emily. Como mi disfraz de árbol. La referencia a su conversación anterior sorprendió a Margaret. ¿Nos oíste hablar? A veces, admitió Emily, cuando pensaban que estaba dormida. Su mirada se movió entre ellas. ¿Siguen peleando? Vanessa y Margaret intercambiaron miradas sobre la cama del hospital. Estamos trabajando en ello, dijo Vanessa honestamente. Por ti. No solo por mí, insistió Emily. Sabiduría más allá de sus años brillando en sus ojos. Por ustedes también. Esa tarde, mientras Emily descansaba, Margaret y Vanessa se sentaron en Minosme, el jardín del hospital, realmente hablando por primera vez en años. Sin acusaciones, sin defensas. Solo verdad, dolorosa y necesaria. Tenía miedo de convertirme en ti, admitió Vanessa. Trabajando hasta el agotamiento, nunca teniendo tiempo para realmente vivir. Y yo tenía miedo de que te convirtieras en mi madre, respondió Margaret. Ella bebió hasta morir en lugar de enfrentar sus problemas. Hablaron de patrones generacionales, de miedos y fracasos, de las diferentes formas en que ambas habían tratado de proteger a Emily, mientras inadvertidamente causaban daño. Mientras el sol comenzaba a ponerse, no llegaron a una resolución perfecta, pero tal vez a algo más valioso, comprensión. 6 semanas después de la cirugía,
Emily estaba sentada en el consultorio del doctor Lawrence para su cita de seguimiento, la cicatriz a través de su abdomen sanando bien. Margaret y Vanessa la flanqueaban, un frente unido de apoyo. No hay señales de recrecimiento, anunció el doctor Lawrence, revisando las últimas exploraciones. Y tus análisis de sangre son excelentes. Emily sonrió radiante. ¿Así que puedo volver a la escuela? Medio día para empezar, advirtió. Y nada de educación. Física todavía. Pero sí, puedes volver a la mayoría de las actividades normales. Más tarde, mientras caminaban por el parque cerca de su apartamento, Vanessa se había mudado a la habitación libre hacía 3 semanas. Emily vio a su amiga Zoe del hospital, dibujando en un banco. ¿Puedo ir a saludar?, preguntó, y ante sus asentimientos cuidadosamente se dirigió a través del césped. Se está fortaleciendo cada día, observó Vanessa. Igual que su madre, respondió Margaret, las palabras sin amargura ahora. Y su abuela, añadió Vanessa. Observaron mientras Emily le mostraba su cicatriz a Zoe. Ambas niñas riendo sobre algo. La normalidad del momento era su propio tipo de milagro. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, reconoció Margaret. Las facturas médicas, tu búsqueda de trabajo, el papeleo de custodia. Un día a la vez, dijo Vanessa, haciendo eco del mantra de su programa de recuperación. Es todo lo que podemos hacer. Mientras se acomodaban en un banco para esperar a Emily, Margaret finalmente hizo la pregunta que había permanecido tácita. ¿Realmente te quedas esta vez? Vanessa encontró la mirada de su madre directamente. Sí, no puedo prometer que nunca. Cometeré errores otra vez, pero prometo que no huiré de ellos. Emily regresó a ellas entonces sonriendo, su osito de peluche, ahora luciendo una cicatriz cosida a juego a través de su barriga, seguramente bajo su brazo. Las 3 generaciones de mujeres Reynolds se dirigieron a casa juntas, no hacia un final perfecto, sino hacia algo quizás más valioso. Un nuevo comienzo construido sobre la verdad, el perdón y la comprensión de que la sanación, como el amor, era un viaje sin fin.